Hermanos, buenas tardes. Yo quiero compartirles hoy una enseñanza que tiene que ver con la oración. Está relacionada con ella, tiene que ver con la manera en que la hacemos, tiene que ver con la actitud con la que llegamos a la presencia del Señor y también tiene que ver con quitar de nuestras mentes o algunas apreciaciones quizás equivocadas en la manera cuando ejercemos este ministerio de la oración. Y lo he tomado aquí en Mateo 6, 7 y 8. Dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El título es tres reglas básicas para orar. Cuando el Señor Jesús habló esta instrucción, Él estaba ya enseñando acerca de la oración. En versículos anteriores Él estaba diciendo cuál era la verdadera actitud que un discípulo y a la vez integrante del reino del cielo debía tener cuando se acercara a orar. Debía ser una actitud verdadera, franca, sincera, que tendría que contrastar con la falsa actitud de los religiosos de su tiempo. Y esta palabra alcanza hasta los religiosos de este tiempo y también nos alcanza a nosotros que estamos caminando en el camino de la fe. En este corto pasaje, el Señor Jesús nos lleva a que nos acerquemos a Dios con confianza, que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial en base a que Él es omnisciente, que Él sabe todo de antemano y que conoce cada una de nuestras necesidades aún antes, dice aquí el versículo, aún antes de que nosotros podamos hablar pidiéndole. Esta instrucción para nosotros tiene que ser muy profunda, tiene que quedar en nuestro corazón, porque Dios quiere que nos acerquemos de una manera diferente a aquellos que no lo han conocido a través de Cristo. Por eso el Señor en estos dos versículos nos expone las tres reglas básicas muy prácticas y a la vez profundas para que nuestras oraciones no solo sean palabras, sino que vayan unidas con nuestro corazón y con todo nuestro ser. Vamos a ver nuestro pasaje punto por punto. Dice Mateo 6:7, el primer versículo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuestro primer punto de este mensaje o de esta enseñanza es saber que orar es un principio del reino. Aquí nos vamos a fijar en la palabra y orando, en la frase y orando. La oración, hermanos, es un principio fundamental para todo discípulo. Es una de las mayores obras espirituales que el creyente puede hacer, porque hablar con Dios en pensamiento y a través de sus labios es cuando el cristiano establece su compañerismo con el Padre Celestial. Por eso es una de las más grandes obras espirituales, porque es en base a ella en que se establece esa comunión mutua con el Señor, con nuestro Dios y Padre. Debemos saber que Dios lo que anhela del hombre o con el hombre es tener compañerismo. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros oremos y oremos con frecuencia. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Orad sin cesar quiere decir que oremos de una manera crónica, o sea, de una manera constante. Esto quiere decir para nosotros que la preocupación de Cristo en este punto de su enseñanza no es que no oremos, hermanos, sino que su interés es cómo oramos, cómo lo estamos haciendo, y que nosotros entendamos que nuestras oraciones deben contener elementos muy diferentes
a los que contienen las oraciones de aquellos que no están en la fe. Porque quiero decirte que es posible orar mal, donde las motivaciones y la manera de hacerlo pueden estar equivocadas. Y también es posible orar y no ser escuchado nunca por Dios. Y aún más, es posible estar orando, pero solo con nosotros mismos. Por eso Cristo se dispone a enseñarnos que las motivaciones y la manera correctas para ejercitarnos en este bendito principio del reino. Así que nuestro segundo punto es ver nuestra primera regla, que es no usar vanas repeticiones. Dice aquí en el versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Con frecuencia encontramos que hay personas religiosas que tienen la tendencia a hacer oraciones muy largas, muy extensas, y especialmente las escogen para hacerlas en público. Y esto se hace así, o lo hacen así, porque puede existir en ellas o en ellos el pensamiento de calificar una oración larga como una oración que sí es buena, como una oración que sí es realmente efectiva, y como una oración que que de veras revela la devoción de aquella persona que lo hace, porque pueden observar lo fluido y todas las palabras que salen con tanta naturalidad, que estas personas religiosas tienden a calificar esta oración como efectiva. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué es lo que conduce a que la oración sea solo una vana repetición? Es una buena pregunta, porque a lo mejor pensamos que todas nuestras oraciones, todas son efectivas, todas son excelentes, pero tienen una manera. Dice que no deben de hacerse vanas como las que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios. Y uno de los factores que influye en esto es la oración de memoria o la oración memorizada. Pero no quiere decir que por el hecho de estar memorizada esté mal, sino que se trata de que en esa oración memorizada muchas veces se dicen palabras como una fórmula de oración, como que estas palabras tienes que decirlas en la oración, porque si no, no hiciste la oración, sea de sanidad, de liberación, de lo que sea. Tiene que decir exactamente esas palabras que a través del tiempo muchas de ellas se han aprendido. Entonces, estas oraciones de memoria muchas veces se convierten en puras fórmulas de oración. Y como ejemplo tenemos la oración modelo del Señor, muy conocida, que se le ha llamado o que conocemos como el Padre Nuestro, que lejos de significar para muchos una relación con Dios, llega a ser meramente una fórmula repetitiva, y así pierde la esencia de su contenido. ¿Y saben qué? Se convierte solo en palabras que llenan un hueco en ciertos servicios religiosos. Estamos hablando de gente que no conoce a Dios, de sistemas religiosos como los del tiempo del Señor. Por eso decía al principio que no hay nada malo en una oración memorizada. Lo malo es que solo se repite sin pensar en el significado de las palabras que están contenidas en él. Otro factor que puede conducir a que una oración se vuelva vana repetición son las oraciones escritas. Y con esto me quiero referir a algo muy sistemático, a algo hecho con la mejor escritura, con palabras bien definidas, con belleza descriptiva, y que a la vez al final suenan rimbombantes, o sea que suenan muy adornadas. Pero estas oraciones muchas veces son ofrecidas no con el corazón, ni del corazón, sino con la mente y el ego de la persona que las está haciendo. Espero que estas cosas no nos sucedan a nosotros, amados,
¿verdad? Que busquemos antes la excelencia de las palabras en lugar de la excelencia de un corazón sincero, genuino delante de Dios, que vamos a ver más adelante. Por eso el Señor establece en estos versículos y denuncia una actitud religiosa. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Y tenemos un ejemplo más. El fariseo puesto en pie, en Lucas 18, 11 y 12, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Está hablando junto a un publicano. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago, de todo lo que gano, perdón. Esta era la actitud de este hombre. Una oración escrita, quizás muy repetitiva, pero no nos olvidemos también de que los fariseos acostumbraban llevar unas cajitas de cuero llamadas filacterias, donde guardaban trozos de la palabra y se los ponían en la frente, en señal para que todos vieran que ellos llevaban la palabra de Dios en la mente, y otras se las ponían acá en la parte trasera del codo, del lado izquierdo, en el que va directo al lado del corazón, para hacer entender que ellos guardaban la ley, la palabra del Señor, en la mente y en el corazón. Eran trozos escritos, pero ellos oraban, y oraban de esta manera. Cuando ellos oraban en voz alta, repetían todas estas oraciones que ya tenían escritas. Pero vemos que el Señor denuncia, les dice que son hipócritas. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de todo ser humano, y Él veía la actitud de estos hombres como la ve hoy en día de cada uno de todos nosotros y de cada persona. Otro factor que lleva a la oración que se haga vana repetición es la oración sin sentido. Y esto quiere decir que se trata solo de hablar palabras cristianas, o más bien dicho, palabras bíblicas, mientras nuestra mente está en otro lado, mientras nuestra mente está en otras actividades. Y creo que es mejor orar, hermanos, es mejor no orar, perdón, sin sinceridad, cuando tenemos prisa, cuando la prisa por hacer nuestras actividades nos está llevando por delante la mente. Así creo que la oración, hermanos, se convierte solamente en un ritual y una vana repetición, y logra tener, o más bien llega a ser sin sentido. ¿Por qué? Porque estamos queriendo orar tan rápido, porque ya nos surge irnos, ya nos surge salir. No, yo creo que lo más recomendable, hermanos, es apartar los tiempos sin tener prisas y enfocarnos directamente en la comunión con el Señor, para que entonces sí tenga sentido y no caigamos en la vana repetición. Hay un punto más acerca de esto, que nuestra oración se puede convertir en vana repetición cuando no tenemos una concentración del pensamiento. Mire, cada pensamiento que venga del Espíritu Santo tiene que venir por la abundancia de la palabra en nuestro corazón. Y entonces esta palabra tendrá sentido para pedir en la ocasión que se necesite. Dice Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Aquí hay dos pensamientos que hay que aclarar, hermanos. El Espíritu Santo ciertamente nos ayuda en nuestra oración porque intercede. Pero además dice otra frase que nosotros que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero esto no tiene que ver con que no sepamos lo que pedimos, sino que, hermanos, por nuestra humana debilidad, dícese de sentimientos, emociones, apariencias y aún el engaño de nuestros sentidos físicos que se atraviesan en la oración, hermanos. Sobre todas estas cosas nosotros debemos, y a pesar de que andamos con fe, debemos nosotros estar siempre atentos a la palabra que el Espíritu Santo nos traerá. Entonces así experimentaremos el auxilio de su presencia en cada uno, en la oración. Por eso, hermanos, esta es una gran razón y muy importante para que nuestra mente y pensamiento esté siempre en Dios y su palabra. Vamos a la segunda regla, un tercer punto. No hablar sin sentido, como acabamos de ver. Y en la segunda parte de Mateo 6, versículo 7 dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Como decíamos, muchas personas piensan que la oración extensa es una muestra de profunda devoción. Y piensan que cuanto más largo sea la oración, más larga sea la oración, más pronto escuchará a Dios. Y aún más, que entre más larga sea la oración, más se aumentará la espiritualidad. Debemos aclarar un punto, hermanos, que orar largo no está prohibido. Lo que sí no checa es que se piense que solo las oraciones largas serán recibidas por Dios. Muchas veces lo largo de una oración, lo extenso, está desligada de un corazón sincero. Y un corazón sincero se puede identificar con oraciones largas o con oraciones cortas. En otras palabras, como un cristiano, un escritor escribía, la efectividad de una oración larga o corta solo es calificada por Dios si lleva el corazón del orador. Solamente Dios sabe y puede decir cuál oración llega a su presencia. Él las conoce y conoce el corazón de cada uno. Decía que no estaba prohibido orar largo porque tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Nuestro mismo Señor en Lucas 6:12, Él dice que pasó toda la noche orando para que al siguiente día Él pudiera escoger, llamar a los 12, a los que iban a estar con Él. También podemos ver que los discípulos oraron, tuvieron tiempos largos de oración, cuando esperaron durante 10 días la venida del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Y desde la antigüedad en toda la Biblia nosotros podemos ver cómo los siervos de Dios, los profetas, los jueces, el mismo Moisés, quien fue libertador del pueblo allá de Egipto, vemos que tuvieron periodos largos de oración y oraciones largas. Y cuando nosotros vemos este principio aplicado a nuestros días, nos damos cuenta que también al creyente se le pide que, y se le ordena más bien, que velemos y perseveremos en oración. Y esto tiene que ver con lo mismo, con orar largamente, con tener periodos amplios de oración. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero ahora surge otra pregunta, hermanos. ¿Por qué algunas personas hacen oraciones largas como una forma de legalismo? Bueno, tenemos 3 respuestas. Porque algunos creen que las oraciones largas convencen a Dios, como habíamos mencionado algo de esto. Tienen la creencia de que Dios tiene que ser empujado,
tiene que ser motivado, tiene que ser tiene que ser conquistado con oraciones extensas, de modo que él pueda entonces responder y tomar como verdadera la oración. Yo recuerdo a alguien que dijo, es que tienes que orar, orar, orar hasta que sientas que ya estás en la presencia, ¿sabe? Y eso me dejó cierta duda, ¿verdad? A lo mejor quizás estaba este pensamiento en la persona que me lo comunicó, pero también podemos ver que se convierten en legalismos. Inclusive otra manera es pensar que las oraciones largas aumentan la espiritualidad y la madurez. ¿Cuánto ora? ¿Cuánto es maduro? No, hermanos, la Biblia establece claramente que la madurez se obtiene de otra manera. Una cosa más, algunos piensan y han hecho un legalismo de esto, que las oraciones largas tienen que ser un requisito para los creyentes. Tiene que ser algo religioso, algo que forme parte de la piedad de toda aquella persona que llega a la iglesia y recibe a Cristo, y tiene que enseñarse a hacer esto, como dicen por ahí, de cajón. Entonces esas tres razones, aunque hay más, pueden ser cosas que son formas de legalismo en cuanto a las oraciones largas. Nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado con las vanas repeticiones y la oración larga. El Señor lo está mencionando. Debemos tener en cuenta que debemos tener este cuidado, como dije, no porque estén prohibidas, sino porque el Señor nos dice que ambas pueden ser sin la actitud correcta del corazón. Tú puedes hacer una oración larga, larga, y tu corazón conectado con esa oración en el Señor. Puedes hacer una oración corta, muy corta, pero tu corazón está conectado con el Señor. Nosotros debemos de tener cuidado que ni la oración larga ni la corta estén sin la conexión de nuestro corazón con el Señor. Ese es el peligro que podemos correr. ¿Por qué, hermanos? Porque esto puede nacer, si nosotros nos descuidamos, pueden hacer entonces malas actitudes del pecado de orgullo, puede aflorar la vanagloria, y sobre todo, hermanos, caemos en una falsa, o podemos caer en una falsa adoración, tomando el nombre de Dios en vano, que lo podemos ver ya en el versículo donde el fariseo oraba junto al publicano, y aunque le daba gracias a Dios, su oración era egocentrista, era solo para él. Entonces, hermanos, nos podemos preguntar también entonces, ¿de qué manera podemos evitar el pecado en la oración larga y en la vana repetición? Bueno, la respuesta la tenemos en Eclesiastés 5:2. Dice así: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La encontramos en cada una de las frases de este versículo. La primera es, ¿cómo vamos a evitar el pecado? No te des prisa con tu boca. Sabemos, hermanos, que nuestra boca necesita constantemente un control. Debemos vigilar que nuestra boca no hable y hable y hable, lo peor, sin sentido. Muchas veces la boca se da prisa y se apura siguiendo cualquier pensamiento que se cruza en la mente. En otra versión, esta corta frase dice: mide tus palabras. La segunda frase del versículo, que nos da una respuesta para evitar el pecado, es: tu corazón no se apresure a proferir palabra delante de Dios. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: no dejes que tus sentimientos
te hagan hablar sin pensar. El mejor remedio, hermanos amados, para apaciguar las olas de los sentimientos es estar quieto. Es estar quietos un momento sin decir nada, dejando que lo que nos inquiete en el alma vaya pasando, para luego entonces nosotros estar encaminados, hermanos, en concentrarnos en Dios. ¿En qué cosas nos vamos a concentrar en Dios? Hablamos, pensamos, comenzamos a pensar en su soberanía, comenzamos a pensar en su majestad, en su misericordia, en su omnipotencia, y sabes, entonces Dios irá ocupando todo tu pensamiento, irá llenando tu mente ya de quién es Él, te irá recordando sus grandes maravillas, y tu mismo ser estará dándole gracias por todo eso que está llenando ya tu pensamiento. El Salmo 46:10 dice este principio: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí la palabra clave es estad quietos. La palabra quietos, mencionada también en otros pasajes, la mencionó Moisés cuando iban a pasar el mar rojo, que dijo: estad quietos y veréis la salvación de Jehová. Josué también la mencionó, ¿verdad? Y aquí el salmista comprende este principio que le transmite el Espíritu Santo, y hoy nos lo transmite a nosotros, y quiere decir que es quietos, quiere decir dejar o quitar toda clase de resistencia para darle paso a Dios en la mente, en el alma y en todo nuestro ser. Estad quietos. Creo que aquí va confirmándose quitar prisas, quitar límite de tiempo, quitar otros pensamientos, quitar preocupaciones, quitar todo lo que nos pueda estorbar en el momento clave de estar ejerciendo la oración. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, es cuando en el alma, Él, el Señor, en el alma de cada cristiano, Él se posiciona, Él se dirige, Él se posiciona en el centro de nuestra vida. Y es cuando nosotros nos dirigimos a Él como nuestro Padre, y como un Padre al que nosotros reverenciamos, al que nosotros adoramos, y es cuando verdaderamente se establece ese deleite en la presencia del Señor, en su presencia. Por eso, nosotros vamos a ir a nuestra tercera regla. Y la tercera regla, vamos a poner así, es la más importante: la regla de la confianza en Dios. Confía en Dios. Dice Mateo 6:8: no os hagáis pues semejantes a ellos. El Señor está concluyendo su mensaje en estos versículos, diciéndoles que a raíz de que el Señor es omnisciente, a raíz de que Él ya sabe, a raíz de que no debe de haber vana repetición por nada, dice que entonces no caigamos en una semejanza, que no podamos identificarnos con ellos ni con esto para nada. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. La razón, ese porque es una razón y debemos atesorarlo en el corazón. La razón de no hacernos así es porque nuestro Padre, dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, y algo mejor, antes de que vosotros le pidáis. Qué consuelo, amados. Qué consuelo saber que antes de que yo le exprese mi necesidad, yo esté ya sintiendo su mano que me va a sustentar. Bueno, aquí sabemos entonces que Dios conoce la necesidad de cada creyente antes de que le pidamos, reiterando el punto. Pero aquí surge una pregunta. Entonces, ¿por qué debemos orar por algo que Dios ya conoce? Bueno, es que el hecho de orar demuestra, es una evidencia que nosotros tenemos necesidad de Dios. Es una evidencia que nosotros tenemos necesidad de Dios,
y que queremos estar siempre dependientes de Él antes de poner nuestros ojos en nuestra necesidad. Antes de poner los ojos en nuestra necesidad, que lo que nos impulse al Señor en medio de la necesidad sea más que la necesidad, sea el deseo de ir con Él, de tener esa intimidad. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es tener comunión con sus hijos. Él quiere tener esa relación tan profunda, tan íntima, y de alguna manera Él quiere decirnos a través de su palabra que entonces Él se encargará de lo demás. Él se encargará de lo demás, porque Él es nuestro eterno cuidador y es nuestro eterno guardador. En Mateo 6:32 tenemos: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor dice estas cosas, les está diciendo a ellos con respecto a sus necesidades, al comer, al vestir. Y dice que aún los gentiles, ellos ponen su enfoque en las necesidades. Y a nosotros nos dice que nosotros nos dediquemos primeramente, preciso es que busquemos solamente su reino y su justicia, que de lo demás, como decía hace un momento, Él se encargará, en otras palabras más sencillas. Claro está, hermanos, que todo creyente debe ver por las necesidades propias y las de su familia. Pero lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que nos quiere librar de caer en el afán de resolver de una manera aprensiva las necesidades que tenemos. Y estas necesidades que queremos resolver de manera aprensiva, hermanos, sabemos que nos provocarán estrés, nos provocarán ansiedad, y esto es de por sí ya un desequilibrio emocional. Dios nos quiere librar de esto, hermanos. Con esto, hermanos, nos damos cuenta entonces que el creyente no solo ora por sus necesidades, sino por un bien mayor: el tener la comunión íntima con Dios, con su Padre Celestial en todo momento. Si nosotros debemos tener alguna preocupación, entre comillas, vamos a decirlo, o una prioridad más bien, debe ser que nosotros nos apure vivir tiempos en la presencia del Señor por medio de la oración. Porque cuanto más nosotros lo hagamos, cuanto más nos dediquemos a la oración, cuanto más tiempos largos tengamos con Él, cuanto más deseemos estar en compañía de su gloriosa presencia, nosotros más lo conoceremos, hermanos, y sobre todo vamos a aprender mucho más a confiar en Él, en su cuidado y en sus promesas. Por eso esta instrucción del Señor Jesucristo tiene un matiz de exhortación, tiene un matiz de no conformarse con el mundo religioso, pero también tiene y encierra esta palabra de esperanza, esta palabra de seguridad para todos nosotros, amados, que estamos caminando todavía con rumbo a la gloria, pero que desde hoy nosotros podemos sentir el abrazo del Señor en cada momento y en cada necesidad de nuestras vidas. Vamos a concluir, hermanos, vamos a concluir este mensaje, esta enseñanza, con unas cortas palabras. Como creyentes, nosotros podemos descansar en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos sus hijos. Y nosotros, hermanos, no tenemos por qué angustiarnos, no tenemos por qué repetir y repetir las, entre comillas, oraciones de poder para que se nos dé lo que necesitamos. Ni tampoco, hermanos, debemos pensar
que debemos por fuerza orar de manera muy larga, así como un legalismo, no. Y pensar que con eso vamos a ablandar el corazón de Dios y que también su mano la vamos a ablandar, que va a articular los huesos para que Él la abra como si estuviera, válgame la palabra, tullido, para podernos bendecir con generosidad. No, amados, nosotros debemos descansar en Él. Solamente lo importante es que nosotros cultivemos nuestra intimidad, cultivemos esa privacidad, esa intimidad, amándole y dándole gracias por todo, amados. Mateo 6:6 nos da una instrucción bien precisa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto me hace recordar las palabras del salmista cuando dice: aderezas, pones mesa delante de mí. O sea, pones un banquete delante de mí en la misma presencia de aquellos que me angustian. ¿Sabes? Nosotros tenemos esta confianza, amado. Yo te la quiero transmitir a través de la palabra de Dios, que ya me la transmitió a mí. Y yo quiero decirte que nosotros, hermanos, nosotros debemos de poner nuestros miembros también y nuestro corazón al servicio del Señor, especialmente nuestra boca. Que nuestra boca se conecte con nuestro corazón y nuestro corazón con el Espíritu Santo, para que nuestras oraciones, peticiones y súplicas sean guiadas por Él. ¿En qué? En el sentir y en la plenitud de su hermosa presencia. Romanos 8:5, te dejo por último estos dos versículos, y primera de Pedro 5:7. Dice Romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que somos propiedad, los que hemos nacido por su poder en el Evangelio, pensamos, dice, en las cosas que le pertenecen al Espíritu, en las cosas que le agradan. Él nos anhela celosamente, y una de esas cosas es llevarnos a todos juntos a la presencia del Padre en oración cada momento. Y primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último, este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por un día más, por la confianza que nos transmite, Señor, a través de tu libro santo, hablando a nuestros corazones, para que nuestra fe se fortalezca, se robustezca, Señor, en medio de este caminar en el que vamos, Señor, como peregrinos y extranjeros a la gloria, Señor. Gracias porque nos has abierto un camino para estar en comunión contigo, Señor, que es la sangre de Cristo, Señor, y la comunión con el Espíritu Santo, Señor. Dice tu palabra que todos tenemos entrada al Padre, tenemos entrada a ti por un mismo Espíritu, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias este día, Señor, y derrama bendiciones en toda tu iglesia, Señor. Que tu gracia abunde en cada corazón, Señor, y sustenta cada necesidad, porque es tu promesa, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.